Hola hermanos, el día de hoy, 4 de septiembre del 2024, pues es miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Ok, bueno, fíjense, hoy es día de San Bonifacio I Papa. A ver, hay un Bonifacio, evidentemente Bonifacio el famoso, ¿no? El Winfrido, el gran evangelizador de Alemania, el patrono de Alemania, pero no se trata de él. Este Bonifacio nació allí en Roma, se supone, y era hijo de un sacerdote. Ustedes van a decir, ¿cómo va a ser hijo de un sacerdote? Pues sí, les cuento que era hijo de un sacerdote. Y le toca una época complicadísima, complicadísima. Miren, él vive prácticamente el quinto cisma en la historia de la iglesia, la quinta separación que tiene que ver con que, a ver, resulta ser que cuando muere su predecesor, ¿ok? Cuando muere el Papa Zósimo, ya Zósimo había tenido varios problemas porque estamos viviendo una época bastante compleja en el mundo del occidental, ¿no? Está por caer el Imperio Romano de Occidente, ya los bárbaros han penetrado hasta el norte de África, los vándalos han saqueado toda esa zona, no los, bueno, evidentemente los hunos, los érulos, los godos, todavía no los visigodos, pero igual, o sea, es decir, vamos, tenemos una situación bastante compleja en el mundo. Y pues también aparte de eso, lo complejo de la vida de la iglesia. Varias herejías, acuérdense, es la época en la que Agustín está combatiendo en el norte de África el apolinarismo, el pelagianismo, y entonces, bueno, es una época muy, muy difícil. Entonces, fíjense lo que ocurre. Pues cuando muere el Papa Zósimo, un grupito de diáconos se reúnen, toman San Juan de Letrán, aunque parezca un poco extraño, por las armas y eligen a otro fulano, eligen a otro que termina siendo antipapa, ¿no? Un tal Eulalio. Y entonces este Eulalio se queda ahí en el Laterano, acuérdense que el Laterano es la catedral del Papa. Ese mismo día han elegido a Bonifacio. Bonifacio, los sacerdotes han elegido a Bonifacio. Así era como se hacía en ese entonces, no era por aclamación. Y entonces se vive un momento de una crisis demasiado grande. A Bonifacio se le ordena obispo, llegan todos los obispos de toda la zona suburbicaria de Roma, digamos, o sea, todos estaban del lado de Bonifacio, pero solo había uno que estaba del lado del tal Eulalio, era el obispo de Ostia, que estaba enfermo. Y el pobrecito lo obligaron a llegar y él, engañadito, llegó ahí. Después se va a arrepentir. Pero bueno, el tema es que, en ese momento, pues claro, al haber dos papas, y ya les digo, es la quinta vez que eso ocurre, la quinta vez. O sea que cuando a mí me vienen a me dicen de ataques, uy, padre, nunca se había visto gente atacando al papa. Dios mío. Dios mío, Herranz decía, no hace, en una entrevista que miré que le hicieron al Papa, Julián Herranz, que es uno de estos vaticanistas de primera, dice que a él le ha tocado vivir 6 papas, ¿no? Y entonces, o 5 papas. Y entonces dice que los papas más atacados han sido Pablo VI, San Pablo VI y el Papa Francisco. Y este es un hombre que sabe, que conoce, dice, y los ataques siempre son de gente que no tiene sentido histórico y no tiene sentido de respeto ni de obediencia. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Que apelan al emperador para que el emperador sea el que decida. Entonces, Flavio Honorio, originalmente, para decidir, dice, bueno, aléjense los dos de la ciudad y vamos a decidir. Pero el bendito Eulalio se regresa para celebrar él la Pascua, porque él era el Papa. Y entonces, al nomás darse cuenta, el emperador dice, no, señor, usted nada que ver. Y entonces se decanta por el que era realmente por Bonifacio, porque era cumpliendo con lo legítimo. Y entonces le toca, no tienen idea ustedes. Aquí me puedo pasar un buen rato contándoles las situaciones que tuvo él que enfrentar, de situaciones similares a la de él, lugares en Galia, en Hispania, en el norte de África, y sobre todo en el norte de África. El norte de África es llamémosle, la fuente de todos los problemas de esta época. Hay que decirlo. Es que la rigurosidad de los africanos es terrible, ¿no? Y entonces, fíjense, es una lucha terrible. Él apoyó a San Agustín. El Papa Bonifacio fue, digamos, uno de los grandes apoyos de San Agustín. Agustín va a morir en esta época, ¿no? De hecho, creo que Bonifacio muere antes, porque él muere el 4 de septiembre del año 422. Pero igual, el tema no es este, fíjense, es que a él le toca
resulta que en una sede, pongan en una diócesis, muere el obispo y ya quieren elegir a otro y ahí va en aquel relajo, ¿no? Y él tiene que ir poniendo orden. Y ya les digo, la lucha contra las herejías. Por eso no nos extrañe lo que vive el Papa Francisco. Ya, allá está el hombre en Indonesia, está en su viaje y recorriendo pues esta zona del Asia, ¿no? Realmente más Oceanía. Uy, Dios mío. Y los ataques en contra de él. Terribles, 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 terribles. Pero bueno, vamos a las lecturas. Seguimos en la mentalidad de Pablo. Cuidado. Primero a los Corintios, capítulo 3, ahora, versículo del 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras hay entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ay, Señor. Acuérdense de dónde venimos. Desde el capítulo 1, Pablo hablando de la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, que escándalo para los judíos, locura para los griegos. Bueno, entonces el anuncio de Cristo crucificado, yo no me presenté ante ustedes allí con grandes discursos, sino en la sencillez, humildemente. Claro, Pablo se presenta. Y entonces, ayer nos hablaba de los espirituales. Solamente el Espíritu conoce a profundidad lo que hay en Dios. Así que no se puede entender a Dios sin tener el Espíritu de Dios. Y aquí viene. ¿Para qué? Para llegar a este punto. Ustedes no son espirituales, queridos corintios, y tampoco ustedes, querido Juan Angelito, usted tampoco. Ya, sí, hay que decirlo con toda claridad. ¿Por qué? Porque mientras entre ustedes haya envidias y discordias, ya me han escuchado muchas veces decirlo, pecado capital dentro de la iglesia se llama envidia. Envidia. Yo envidio a aquel que está de párroco, a aquel que está de obispo, a aquel que está de coordinador, a aquel que está de responsable, a aquel que está... Esas ridiculeces son lo que más daño hace. Eso es lo que más daño hace. Y nos vamos, dice, no, pues sí, esas discordias, lo único que demuestran es que somos niños en la fe, que todavía no tenemos la solidez del espíritu. ¿Cómo? Dígame, ¿quién? Cuando usted tiene la madurez suficiente para alimentarse no de lechita como niño, como dice Pablo, sino con la carne, con la solidez, es porque usted ya superó estas cosas, hombre. A usted esto no le interesa. Ya que se peleen lo que quieran, pero hombre, a mí lo que me interesa es trabajar en el reino, como Apolo, como Pablo, como Cefas, falta todavía que aparecer Pedrito, pero aquí está el problema. Ese es el gran problema. Mire, es que ya, ay, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿ya? Yo soy carismático, yo soy neocatecúmeno, yo soy focolar, yo soy de Juan 23, yo soy cursillista, yo soy, si todo eso está muy bueno, pero no para dividir. ¿Eh? No, pues sí, ya les digo, a mí cuántas veces me han preguntado, se lo digo bromeando, pero entiéndanme, porque a mí me da una risa. Padre, entonces usted es jesuita, franciscano, dominico. No, les digo yo soy sacerdote, católico, nada más. Oh. O lo peor, en mi país, eso pasa muy a menudo. Padre, pero usted de aquí, porque no nadie es profeta en su tierra, entonces la gente piensa que uno es extranjero. Yo no sé de dónde me mirarán cara de extranjero, pero ese es el problema. ¿Ya? Entonces vivimos en estos grupitos, en estos particularismos que hacen tantísimo daño. La iglesia no es esa. Usted y yo trabajamos en la iglesia para construirla, no para tener un grupito ahí, para ser el gurú que va jalando a la gente para tener sus propios discípulos. Nada de eso es madurez en la fe. Eso es puro infantilismo. Nosotros somos colaboradores de usted, de Dios. Ustedes son el campo de Dios. Fíjense las imágenes de Pablo, el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Ahí ya tiene usted cualquier cantidad de imágenes. Yo sembré y Apolo regó, pero quien hace levantar todo esto es Dios. Nada más. Hay que ver, usted está haciendo lo que hace dentro de la iglesia para la honra y la gloria de Dios o para que venga, le aplaudan porque usted es lo máximo. Después de usted, ¿quién sabe que haya otro?
mejor párroco que hemos tenido. Eso no lo van a decir aquí. Pero en fin, no sé si me explico. Es eso. Es ese mundo nuestro en el que vivimos. Envidias, discordias, ya les digo, esas tonteritas, esas niñerías, pues son niñerías, ¿no? Es decir, esas actitudes infantiles es lo que más daño hace a la iglesia. Vamos, el Evangelio. Terminemos de llenar el día del Señor Jesús. Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hemos terminado el capítulo 4, ¿ok? Fíjense bien. Y todo el capítulo 4, los 3 días que llevamos leyendo lo de Lucas, el tema es el mismo. Jesús es el que anuncia, el que predica, el que lleva la palabra de Dios. Entonces, fíjense, lunes lo vimos en Nazaret, desenrollando el libro, el capítulo 61 de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar, a evangelizar. De eso es lo que dice la traducción griega, la versión de los 70, ¿no? Porque está escrito en hebreo, lógicamente Isaías. Pero ya la traducción al griego habla de evangelesoi, es decir, llevar el evangelio. A eso. ¿En qué consiste el evangelio? En liberar. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Ayer lo vimos, predicando, sí, y expulsando con determinación, porque su palabra tiene autoridad, porque predica como quien tiene autoridad. Entonces es capaz de liberar, porque la palabra libera. Y la palabra llena del Espíritu del Señor, claro que transforma, claro que permite que la persona sea capaz de como le diría, quitarse de encima todas las cadenas que tiene, todas las ataduras, de desatarse de lo que le impide caminar. Ahora lo vemos, ahora estuvo en las sinagogas, primero es en la sinagoga de Nazaret, ayer era en la sinagoga de Cafarnaúm, ahora termina la acción en la sinagoga de Cafarnaúm y va a una casa. Fíjense qué interesante. Todavía técnicamente no ha llamado a los discípulos, ¿no? Pero ya está en la casa de Simón. Ya, por eso les digo, el proceso es muy distinto. O sea, no nos cuenta una historia como que de la nada. Ya conocía a Simón, ya conocía a Andrés, a Juan, a Santiago, ya los conocía. Y de ahí los llamará, los hará parte de su misión. Ahora, volvemos al tema, ¿no? Es importantísimo esto de los signos. Entra en la casa, ¿ok? Entra en la casa. Y le pidieron, es plural, que hiciera algo por ella. ¿Y qué es lo que hace? Un exorcismo. ¿Cómo, padre? Y es que sí, porque utiliza las mismas palabras. Dice aquí que reprendió a la fiebre. Fíjense, porque está liberando. Entonces, en la mentalidad hebrea, pero evidentemente podemos aplicarlo de alguna forma también nosotros, todo el mal, todo lo malo es sujeto de ser liberado. Entonces, no es si todo lo malo es demoníaco, porque hay cosas que son malas que son productos de nuestra libertad. Y claro que el diablo se ha de gozar en eso, pero somos nosotros y nuestras decisiones. Aquí Jesús enfrenta el mal que hay en aquella mujer, habla enérgicamente, dice más abajo 3 versículos más abajo, va a decirlo otra vez, porque a los espíritus enérgicamente los callaba para que no hablaran de él, porque sabían que él era el Mesías. ¿Ok? Fíjense, o sea, de ahí está la fuerza de la palabra, la autoridad. No es tanto que grite, yo digo esto con fuerza para que parezca, no, pero digo, es eso el tema, eso es lo que está detrás, él está enfrentando al mal. Ella se levantó enseguida, es interesante, ¿no? Fíjense cómo en el Evangelio de Marcos, que ya lo leímos, ya leímos Mateo, Marcos y Mateo dicen que la tomó de la mano y la levantó. Aquí no, Jesús está de pie junto a ella, pero no la toca, no la toca. Ella se levantó enseguida y se puso a servir. La decisión de levantarse cuando Dios me habla es decisión mía. Perdonen que se los diga. Sí, porque hay algunos que les gusta estar postrados, hay algunos que les gusta estar en cama, hay algunos que ya es un modus vivendi, ¿verdad? Que todos me atiendan, yo no quiero hacer nada y aquí qué rico que estoy,
Ay, sí, estoy enfermito, cuídenme porque soy enfermito. Perdón, pero eso es una especie de enfermedad, no solo hipocondríaca, sino que realmente es una enfermedad mental, ¿no? Pero hay gente que es así, hay gente que, bueno, yo conozco casos, discúlpenme que lo diga, pero de gente que se ha quedado enferma para que le sigan pagando la pensioncita, el segurito, sí, sí, se hace la enferma para quedarse ahí, evidente. Si usted, ¿cuándo se nota que usted ha escuchado la palabra de Dios? Cuando usted la escucha, se siente liberado y sirve. Eso es, eso es. Termina, evidentemente, el texto con que al caer el sol, claro, porque ya termina el Shabbat, termina el sábado, le llevaron a los enfermos y a la puerta de la casa, ¿eh? La puerta de la casa. Las casas son lugares, en el Evangelio de Lucas es muy sensible esto, lugares susceptibles de la acción del Espíritu. Tal vez menos que en Marcos, pero igual. Entonces, esta es la imagen. Y él empieza, sigue liberando, sigue expulsando, se va a un lugar solitario, la gente lo quiere retener. Hombre, si yo pudiera tener amarrado al Espíritu Santo, qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería tener a Jesús. Claro que lo tenemos, pero no sé si me explico. Para que me solucione todos los problemitas, yo lo quiero tener aquí cerca al Señor. Riesgo, riesgo. No, ¿yo para qué he salido? Tengo que anunciarles el reino de Dios a todos, a todos. Ese Jesús no se retiene, la misión debe continuar. Y él lo tiene claro, su misión es evangelizar, acuérdense, evangelizar, eso es el sentido. Y se fue, interesante. Estaba en Galilea, Nazaret de Galilea, Cafarnaúm en Galilea, y se fue a predicar en la sinagoga de Judea. Ya le va a tocar las barbas al problemita, porque Judea es la zona donde está Jerusalén. Ahí ellos son los que lo van a matar. Vamos, hagamos oración. Te doy gracias de todo corazón, Señor Dios mío. Te diré siempre que tú eres amigo fiel. Me has salvado del abismo profundo y he experimentado tu misericordia. Me has librado de los lazos de la tentación y he experimentado tu misericordia. Me has hecho revivir, volver al camino y he experimentado tu misericordia. Has curado la fiebre que me impide servir a los hermanos. Has abierto mis ojos y mis oídos para ver y escuchar a quien me necesita. Sigue protegiendo mi vida. Sálvame. Confío en ti. Señor, yo me alegro porque eres un Dios compasivo. Me alegro porque eres piadoso y paciente. Me alegro porque eres misericordioso y fiel. Señor, mírame, ten compasión de mí, dame fuerza, protege mi vida, sálvame, confío en ti. Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Tú, Señor, toma mi corazón de barro y moldéalo según la grandeza de tu misericordia. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Bonifacio I, Papa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.